Desaparecieron sin dejar rastro. Sin gritos, sin lucha, sin testigos. Toda una familia, madre, padre, 2 niños y su perro, se desvaneció de un tranquilo campamento en Oregón como si fueran humo en el viento. Día del trabajo de 1974. Un fin de semana festivo destinado al descanso, risas y hamburguesas asadas bajo los árboles. Pero para el lunes por la mañana, el campamento de la familia Cowen parecía como si simplemente se hubieran levantado en medio del desayuno y se hubieran evaporado. La leche seguía en la mesa. La bolsa de pañales intacta. El coche estaba perfectamente estacionado con las carteras, bolsos y llaves aún dentro. Todo gritaba normalidad. Pero los Cowen habían desaparecido. Todos y cada uno de ellos. La policía lanzó una búsqueda masiva. Perros rastreadores, helicópteros, buzos. Nada. Ni rastro de lucha. No se escucharon gritos. Ni huellas. Solo preguntas. Las semanas se convirtieron en meses. Los rumores comenzaron a circular. ¿Fueron secuestrados? ¿Atacados por un oso? ¿Huyeron? Durante 7 meses, nadie supo a dónde fueron. Hasta que un adolescente, buscando oro, descubrió algo enterrado entre las rocas, algo que reescribiría la historia y revelaría un horror que nadie imaginó. Los Cowen no habían huido. No habían desaparecido. Fueron silenciados. Deliberadamente. Con crueldad. Y lo que los investigadores encontraron dentro de esa cueva estremecería incluso a los detectives más experimentados. La cueva. Lo que ocurrió en ese campamento no fue un accidente. Y lo que la cueva mantuvo oculto durante 7 meses fue más que una tragedia. Era un secreto que nadie debía encontrar. Richard Cowen no era el tipo de hombre que atraía la atención. A sus 28 años, vivía una vida tranquila, estable y deliberadamente sencilla. Trabajaba como conductor de camiones madereros, comenzando sus días antes del amanecer y regresando a casa mucho después de que la noche se asentara. Era un trabajo duro, pero Richard no se quejaba. Era el tipo de hombre que encontraba sentido en proveer para su familia, que se enorgullecía de la rutina. Silencioso por naturaleza, no hablaba mucho en las reuniones vecinales ni se quedaba demasiado en la tienda. Pero quienes lo conocían lo describían como confiable, honesto, un hombre que nunca dejaba las cosas sin terminar. Su esposa, Belinda Cowen, tenía solo 22 años, pero se comportaba con la tranquila seguridad de alguien que había encontrado su propósito. Ser madre era ese propósito. Para ella, cada día era una oportunidad para brindar amor a sus hijos y hacer sus vidas un poco mejores que la suya propia. Era cálida, de voz suave, pero determinada. El tipo de mujer que preparaba comida casera para bebés, que escribía listas de compras con orgullo, que nunca dejaba que el presupuesto familiar se descarrilara. Para amigos y familiares, Belinda era el brillante centro de su pequeño y acogedor hogar. Y era un hogar construido sobre amor, no sobre lujos. Sus 2 hijos, David, de solo 5 años, y la pequeña Melissa, de apenas 5 meses, completaban la familia Cowen. David era vivaz y curioso, siempre haciendo preguntas, siempre corriendo por delante en los paseos. Melissa, aún tan pequeña, tenía una calma especial. Miraba los árboles con ojos grandes o escuchaba atentamente la voz de su madre. Juntos, los 4 compartían una pequeña casa alquilada en White City, Oregón. No era grande. No era moderna, pero era suficiente. La familia vivía modestamente, pero contenta, definida por su cercanía, no por sus posesiones. Los fines de semana eran sagrados para ellos. Siempre que Richard tenía tiempo libre, a menudo empacaban y se dirigían al bosque que los rodeaba. Lugares donde el aire olía a pino y los arroyos fluían constantes y fríos. Su lugar favorito era Carberry Creek, un tranquilo rincón de naturaleza en las montañas Isquillo. No estaba lejos de casa, justo lo suficiente para sentirse como una verdadera escapada.
Acampar allí se había convertido en una especie de tradición, un pequeño pedazo de paz en un mundo que nunca parecía detenerse. No necesitaban mucho, una tienda de campaña, algunas sillas plegables y la compañía mutua. Richard llevaba su caña de pescar. Belinda empacaba sándwiches y bocadillos. David lanzaba piedras al arroyo. Melissa dormía en los brazos de su madre bajo los árboles. Para ellos, era perfecto. Y eso es lo que hizo que lo ocurrido fuera tan difícil de entender. El viaje que planearon para el fin de semana del Día del Trabajo en 1974 no fue diferente de los muchos que habían hecho antes. Cargaron su camioneta Ford de 1956. Richard llevó su equipo de pesca. Belinda trajo pañales y biberones extra. David sostenía su juguete favorito. Se despidieron de algunos vecinos, prometieron regresar el domingo por la noche y se fueron como si fuera cualquier otro día. No había señales de preocupación, ni indicios de que este viaje sería diferente. Pero esta vez, nunca regresaron. No se presentaron al trabajo. No contestaron el teléfono. Su camioneta permaneció inmóvil, justo como la habían estacionado. Cuando encontraron el campamento, todo estaba en orden, como si hubieran dado un paso al lado por un momento. Pero no lo habían hecho. Estaban desaparecidos. Todos ellos. La gente decía que no tenía sentido porque nada en los Coen sugería drama o peligro. No eran el tipo de personas que huían. No tenían enemigos, no tenían problemas conocidos, no había razón para desvanecerse. Eran el tipo de familia que saludaba a los vecinos, siempre pagaba el alquiler a tiempo y nunca aparecía en titulares hasta que desaparecieron. Un fin de semana que nunca olvidarán. Era una mañana tranquila el 1 de septiembre. El sol había ascendido alto en el cielo, proyectando una cálida luz dorada sobre los serenos bosques cerca de Capper, Oregón. La familia Coen, Richard, su esposa Belinda, sus dos pequeños hijos, David de 5 años y la bebé Melissa, junto con su perro, un terrier desaliñado, había viajado a su lugar favorito para acampar. Buscando un fin de semana tranquilo. El campamento estaba escondido en las montañas Isquillou, un lugar que la familia había visitado durante años. El aire olía fresco y terroso, el tipo de lugar donde solo se escuchaba el viento entre los árboles y el suave murmullo de un arroyo cercano. Era el lugar perfecto para que una familia escapara, desconectara del caos de la vida cotidiana y disfrutara de la compañía mutua. Un lugar donde nada podía salir mal. Richard decidió hacer un viaje rápido a la tienda esa mañana, justo antes de las 9 de la mañana, para comprar algunos suministros más para el viaje. No era nada fuera de lo común. Belinda se quedó con los niños, montando la tienda, sacando los sacos de dormir y preparando el almuerzo. Todo parecía perfectamente normal. Richard estaba de buen humor, listo para pasar el fin de semana largo con su familia en el bosque. Esa fue la última vez que alguien vio a Richard. Richard regresó al campamento justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo. Había estado fuera menos de una hora, y al llegar, no había señales de problemas. Todo parecía estar como debía. Belinda estaba sentada cerca de la fogata, con sus dos hijos jugando cerca. El día continuó como cualquier otro, una imagen de serenidad y calma. Pero las cosas tomaron un giro extraño. Más tarde esa noche, la madre de Belinda, que vivía a menos de una milla, 1.6 kilómetros, del campamento, esperaba que la familia pasara por su casa para cenar de camino a casa. Llegó al campamento esperando ver la escena habitual de su hija y sus nietos. Pero al acercarse, una inquietante sensación de intranquilidad se apoderó de ella. El campamento estaba inquietantemente silencioso, demasiado silencioso. Llamó, pero no hubo respuesta. Se acercó más, con el corazón empezando a latir con fuerza, y fue entonces cuando lo vio. La camioneta seguía allí. El bolso de Belinda estaba abierto en el asiento del conductor, intacto.
Una bolsa de pañales, normalmente llena de lo esencial para un pequeño, estaba abandonada, tirada en medio del campamento. Una comida preparada para el picnic, ahora fría, estaba sin tocar. El cartón de leche seguía en la mesa de picnic, con la tapa abierta como si alguien hubiera olvidado terminar de servir. La madre de Belinda entró en pánico cuando notó varios objetos de Richard en el suelo, incluido un costoso reloj de pulsera y su billetera, que contenía $21, equivalente a $134 en 2024. También encontró un paquete abierto de cigarrillos, que identificó como la marca que Belinda solía fumar. La camioneta de la familia, estacionada en la carretera, aún contenía su ropa, con solo los trajes de baño faltando. Y el perro seguía atado a un árbol cercano, mirando confundido, esperando que alguien regresara. Pero nadie había regresado. No había ninguna señal de a dónde habían ido. La madre de Belinda buscó frenéticamente alrededor, llamando, pero no había nada. Toda la familia había desaparecido sin dejar rastro. Corrió al arroyo cercano, pensando que podrían haber ido a dar un paseo o estar fuera de vista. Pero no había señales de ellos en ninguna parte. No había huellas en la tierra, ni ramas rotas, ni pasos que se alejaran del campamento. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Pensó que debía haber pasado por alto algo. Tal vez fueron a hacer una caminata. Tal vez fueron a buscar algo. Tenía que haber una razón. Pero cuanto más buscaba, más imposible se volvía a entender qué había pasado. No había señales de lucha, ni sangre, ni indicios de violencia, ni ramas rotas, ni signos de ataques de animales. Era como si el bosque se los hubiera tragado enteros. El campamento estaba intacto, la única señal de vida era el perro, esperando a un amo que nunca regresaría. La madre de Belinda dejó el campamento para notificar a la policía, tras lo cual el sheriff, los agentes estatales y la oficina del Distrito 3 de la Policía Estatal de Oregón llegaron a la escena. El teniente Mark Casar, quien encabezó el caso, declaró más tarde que la investigación se había retrasado quizás un día debido a la falta de indicios de que algo violento hubiera ocurrido en el campamento. Un agente estatal, el oficial Erickson, recordó, ese campamento era espeluznante. Incluso la leche seguía en la mesa. La investigación para encontrar a la familia Cohen fue una de las más grandes en la historia de Oregón e incluyó la asistencia de la policía estatal y local, numerosos voluntarios, exploradores, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y la Guardia Nacional de Oregón. El Servicio Forestal buscó en 25 millas, 40 kilómetros, de caminos y senderos alrededor del campamento. Y helicópteros y aviones sobrevolaron la zona equipados con fotografía infrarroja que detectaría tierra recientemente removida. A pesar de los enormes esfuerzos de búsqueda, las fuerzas del orden no pudieron encontrar ninguna evidencia de un crimen. El denso bosque cubierto de maleza que rodeaba la zona parecía engullir los esfuerzos de búsqueda. Por millas a la redonda, no había rastro de la familia. Sin huellas, sin ramas rotas, sin pasos, ni una sola pista que indicara a dónde habían ido o qué les había pasado. Era como si los Cohen se hubieran desvanecido en el aire. Y mientras pasaban los días, un pensamiento escalofriante persistía en la mente de todos, ¿fue un accidente aleatorio o algo mucho peor? La investigación se intensifica. A medida que la primera semana se convertía en la segunda, la sensación de urgencia solo crecía. Los investigadores comenzaron a explorar diferentes teorías. Se consideró la posibilidad de una desaparición voluntaria. Tal vez la familia simplemente decidió irse, abandonar sus vidas y desaparecer en la naturaleza. Pero cuanto más investigaban, menos probable parecía esto. Richard, el padre, era querido en la comunidad. Tenía un historial limpio, sin deudas, y no había señales de problemas en su vida. Belinda, la madre, era conocida por estar dedicada a sus hijos, especialmente a su pequeña Melissa. No había indicios de que dejarían sus vidas atrás, especialmente sin dejar rastro. La siguiente teoría que surgió fue aún más oscura.
un asesinato suicidio. Tal vez Richard perdió la cabeza. Tal vez algo salió mal durante el viaje y, en un ataque de rabia o desesperación, se volvió contra su familia. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada, ya que no se encontraron señales de una lucha violenta en el campamento. Sin sangre, sin armas, sin signos de que la familia hubiera sido atacada. Cuanto más investigaban esta teoría, más se desmoronaba. Luego vino la teoría que parecía la más plausible para algunos, un ataque de oso. Después de todo, la naturaleza estaba llena de vida salvaje, y la zona donde acampaban era conocida por tener osos. Pero nuevamente, no había evidencia que lo respaldara. Sin huellas de oso, sin marcas de garras o mutilaciones. Y, sin embargo, algunos en la comunidad aún susurraban sobre la posibilidad. A medida que pasaban los días, surgieron algunas pistas, todas resultaron ser falsas. La gente afirmó haber visto a los Cohen en pueblos cercanos, caminando por carreteras o entrando en tiendas. Pero cuando los investigadores seguían estas pistas, resultaban ser nada más que identidades equivocadas. Por frustrante que fuera, no era la primera vez que los investigadores lidiaran con informes falsos. Pero eso no detenía los rumores. Cada nueva pista, cada pequeño destello de esperanza, se sentía como una crueldad. Una pista llevó a un hombre con antecedentes penales, un residente local con un historial de delitos violentos que había estado en la zona alrededor del momento en que la familia desapareció. La policía lo interrogó. Él negó cualquier implicación, y no había pruebas de que tuviera algo que ver con la desaparición de los Cohen. El hombre tenía una coartada, y su conexión con el caso seguía siendo tenue en el mejor de los casos. Pero aún así, la policía se quedó preguntándose, ¿era solo una coincidencia o había algo más? Durante una entrevista policial, el detective Evans, el investigador principal, explicó la incertidumbre que enfrentaban, no sabíamos qué estábamos buscando. ¿Fue un accidente? ¿Un secuestro? ¿Un encubrimiento? Estábamos persiguiendo sombras, tratando de darle sentido a algo que simplemente no encajaba. La frustración en su voz era evidente. A medida que pasaban los días sin nuevas pistas, la investigación parecía desvanecerse. Los Cohen habían desaparecido en el bosque, y no había una razón clara de por qué. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de búsqueda, el caso llegó a un punto muerto. Los investigadores habían agotado todas las vías y, sin embargo, la familia seguía desaparecida. No había nueva evidencia, ni nuevas pistas. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas. Y entonces, el caso se enfrió. Durante 7 largos meses, el caso permaneció en la oscuridad. Nadie sabía a dónde habían ido los Cohen ni por qué. Su desaparición se convirtió en un misterio que nadie podía resolver. La policía, los voluntarios y la comunidad casi habían perdido la esperanza. Era como si el bosque se los hubiera tragado enteros y se negara a devolverlos. Pero luego, en una fría tarde de primavera, el 12 de abril de 1975, hubo un avance en el caso. El descubrimiento. Era la mañana del 12 de abril de 1975 cuando 2 buscadores de oro de Forest Grove, Oregón, se adentraron en los bosques cerca de Carberry Creek. Estaban acostumbrados a caminar por senderos accidentados, buscando oro y explorando las vastas extensiones de naturaleza que la mayoría no se atrevía a recorrer. Pero esa mañana en particular, mientras se adentraban más en el bosque, algo se sentía diferente. Algo que cambiaría todo. El aire era frío y tranquilo mientras avanzaban por la ladera. El leve crujido de las hojas bajo sus pies era el único sonido que rompía el silencio. Sus ojos escaneaban el camino por delante, el denso bosque manteniéndolos encerrados en un pesado silencio. Los árboles, altos e inmóviles por el viento, parecían observar cada uno de sus pasos. De repente, uno de los hombres se detuvo, entrecerrando los ojos hacia adelante. Allí, en la empinada ladera, algo llamó su atención, el cuerpo de un hombre adulto atado a un árbol.
Sus ojos se abrieron de sorpresa mientras asimilaba la escena. El cuerpo claramente había estado allí por algún tiempo, descomponiéndose en la humedad y el frío. El rostro del hombre apenas era reconocible, su piel moteada por la descomposición. Pero no había duda del horror de lo que acababan de descubrir. El primer hombre llamó a su compañero, pero no fue necesario. Su compañero ya había visto el cuerpo, y ambos quedaron inmediatamente impactados por el horror de lo que habían encontrado. El espeluznante descubrimiento los dejó congelados por un momento, inseguros de qué hacer. Su primer instinto fue retroceder, pero la curiosidad mezclada con miedo los llevó a investigar más. Se acercaron cuidadosamente al cuerpo, con los corazones latiendo fuerte mientras se daban cuenta de algo aún más escalofriante. Cerca, escondidos en una pequeña cueva, había más cuerpos. Quedaron atónitos al verlos, otra adulta, un niño y un bebé. Todos estaban posicionados dentro de la cueva como si hubieran sido escondidos del mundo. La escena era inquietante, sus cuerpos claramente colocados allí intencionadamente. Los dos hombres no sabían quiénes eran estas personas, pero sabían que esto no era un descubrimiento común. Inmediatamente se dirigieron al pueblo más cercano para informar lo que habían encontrado. Las autoridades fueron alertadas y un equipo de búsqueda fue enviado al lugar. Al llegar, los cuerpos fueron cuidadosamente retirados y transportados a la morgue local, donde las autoridades comenzaron la dolorosa tarea de identificarlos. No pasó mucho tiempo antes de que se confirmara la verdad. Los cuerpos encontrados en esa cueva en esa tranquila ladera aislada pertenecían a la familia Cowen, Richard, Belinda, David y la pequeña Melissa. La misma familia que había desaparecido en la naturaleza de Oregón 7 meses antes. La familia que se había convertido en el tema de cada rumor del pueblo y cada conversación susurrada no tenía respuestas, ni resolución, solo más preguntas. El impacto del descubrimiento se vio agravado por la forma en que habían sido dejados. Richard, el padre, fue encontrado atado a un árbol, un detalle que solo profundizaba el misterio. ¿Por qué había sido dejado allí? ¿Y quién había hecho esto? Los Cowen habían desaparecido sin dejar rastro. Y ahora sus restos estaban siendo descubiertos de la manera más horrenda imaginable. La verdad revelada. Se realizaron autopsias rápidamente en los 4 cuerpos. Lo que revelaron conmocionó a todos. Belinda y David habían muerto por heridas de bala de calibre .22, disparos limpios y precisos que sugerían una ejecución fría y calculada. Pero el descubrimiento más desgarrador fue que la pequeña Melissa, de solo 5 meses, había muerto por un severo traumatismo craneal. ¿Cómo podía alguien ser capaz de tal crueldad? Quedó claro para las autoridades que los Cowen no habían sido asesinados inmediatamente después de su desaparición. Sus cuerpos mostraban señales de haber sido mantenidos con vida por un periodo de tiempo antes de ser asesinados. ¿Cuánto tiempo estuvieron en manos de su captor? ¿Qué tipo de sufrimiento soportaron? Nadie podía responder estas preguntas. La ubicación de los cuerpos también era inquietante. La cueva, escondida en lo profundo del bosque, estaba a casi 7 millas del lugar donde la familia fue vista por última vez. Los Cowen habían desaparecido mientras acampaban en su lugar favorito, a solo un tiro de piedra de la civilización. ¿Cómo había llevado su asesino a la familia tan lejos en el bosque sin dejar rastro? La búsqueda de pistas comenzó, pero los investigadores estaban desconcertados. No encontraron señales de lucha en el campamento, ni un sendero evidente que seguir, ni evidencia que sugiriera cómo la familia había sido llevada. Los cuerpos en sí mismos ofrecían pocas respuestas. La forma en que habían sido escondidos, la colocación deliberada de los cuerpos dentro de la cueva, sugería un nivel de premeditación. Esto no fue un acto de violencia al azar. Esto fue planeado. Los detectives peinaron la zona, buscando cualquier evidencia potencial, esperando encontrar una pista que pudiera llevarlos al asesino. Pero incluso con el descubrimiento de los cuerpos, las preguntas solo crecían. No se encontró un arma homicida cerca. No había señales de lucha.
¿Cómo había logrado el asesino secuestrar a una familia de 4, llevarlos a un lugar tan remoto y ejecutarlos sin dejar rastro? La policía comenzó a sospechar que la familia podría haber sido asesinada en otro lugar, posiblemente poco después de su desaparición inicial. La cueva remota donde se encontraron los cuerpos sugería que quien fuera responsable tenía la intención de esconderlos, y esconderlos bien. Con cada descubrimiento, el caso se volvía más perturbador. ¿Por qué habían atado a Richard al árbol? ¿Por qué habían escondido a la familia tan cuidadosamente en una cueva? Y lo más escalofriante de todo, ¿quién era capaz de tal violencia fría y calculada? ¿Era el asesino alguien que conocían? ¿Alguien con una conexión personal con la familia? ¿O era un extraño que había entrado en su tranquilo lugar de acampada, aprovechándose de su vulnerabilidad? La investigación continúa. Tras el descubrimiento de los cuerpos de la familia Cohen, la investigación se intensificó. Estaba claro que alguien se había esforzado mucho para ocultar sus restos en la parte más remota y aislada del bosque. Sin pistas inmediatas, los investigadores recurrieron a las personas que podrían haber visto o escuchado algo que pudiera arrojar luz sobre la desaparición de la familia. Se realizaron entrevistas con numerosas personas que habían estado en el campamento el 1 de septiembre, el día en que la familia Cohen fue vista por última vez. Era un procedimiento rutinario, pero lo que surgió de estas entrevistas planteó más preguntas que respuestas. Una entrevista en particular destacó. Una familia de Los Ángeles había llegado al campamento alrededor de las 5 de la tarde ese día. Estaban allí para un tranquilo viaje de campamento, pero lo que presenciaron esa noche se convertiría en una parte integral de la investigación. Mientras paseaban por el parque, notaron una camioneta estacionada cerca. 3 personas estaban junto a ella, un hombre, una mujer y otro hombre. La familia recordó que el trío parecía estar esperando a que se fueran. El padre de la familia, aún inquieto por el encuentro, recordó más tarde que el trío los puso nerviosos. Tenían una presencia extraña e inquietante. Algo en ellos se sentía mal. Así que, para evitar más contacto, decidieron seguir adelante. Lo que llamó la atención de los investigadores fue el hecho de que este extraño trío había sido visto tan cerca de donde la familia Cohen estaba acampando. La descripción de la mujer no parecía coincidir con ninguno de los Cohen, y las acciones de los 2 hombres fueron descritas como sospechosas. ¿Eran solo otro grupo de campistas al azar? ¿O había algo más siniestro ocurriendo esa noche? La idea de que el trío pudiera tener algo que ver con la desaparición ahora estaba firmemente plantada en la mente de los investigadores. Una investigación más profunda llevó al teniente Casar, un investigador experimentado, a hacer una observación crítica basada en la ubicación de los cuerpos de la familia Cohen, encontrados en lo profundo de la cueva. Sospechaba que la persona responsable de sus muertes probablemente era un residente local que conocía bien la zona. La lejanía de la cueva, escondida entre colinas empinadas y árboles densos, dejaba claro que quien había colocado los cuerpos allí tenía un conocimiento íntimo del bosque. Era poco probable que alguien no familiarizado con la región pudiera haber encontrado tan fácilmente un lugar tan escondido. A medida que continuaba la investigación, surgió una nueva pista. Un residente de Grants Pass que había sido voluntario en la operación de búsqueda dio un paso al frente con una revelación inquietante. En septiembre, había buscado en la misma cueva donde se encontraron los cuerpos de Belinda, David y la pequeña Melissa. Pero en ese momento, la cueva estaba vacía. Este fue un detalle clave. Si los cuerpos no estaban en la cueva durante la búsqueda inicial, planteaba una pregunta: ¿dónde habían estado durante ese periodo? Para confirmar esta pista, las autoridades organizaron que el voluntario los escoltara de regreso a la cueva. El hombre los llevó al lugar exacto que había buscado meses antes. Cuando llegaron, las autoridades se dieron cuenta, con una sensación de hundimiento, que efectivamente era la misma cueva. ¿Cómo podían los cuerpos haber sido escondidos allí solo para reaparecer meses después? ¿Había sabido el asesino de la búsqueda y movido los cuerpos a otro lugar a propósito, o los cuerpos habían sido colocados allí solo después de la búsqueda?
Esta nueva información envió escalofríos al equipo de investigación. La posibilidad de que alguien familiar con la zona, alguien que pudiera manipular los esfuerzos de búsqueda, parecía cada vez más probable. Cuanto más profundizaban en los detalles, más parecía que el asesino no era una figura anónima y sin rostro. Era alguien que había estudiado el terreno, entendía sus muchos recovecos y sabía cómo evadir los esfuerzos de las autoridades. A medida que el caso se desarrollaba, los investigadores se quedaban con más preguntas que respuestas. ¿Podría el extraño trío visto en el campamento haber tenido algo que ver con los asesinatos? ¿Era uno de ellos el residente local que había guiado a las autoridades a la cueva? ¿O era alguien completamente diferente? Alguien que había planeado el destino de la familia Cowen con precisión cuidadosa. Cada paso que daban nos acercaba a comprender las profundidades de este misterio. Pero con cada descubrimiento, se hacía más evidente que la verdad era más aterradora de lo que jamás podrían haber imaginado. El sospechoso. La búsqueda de un sospechoso conectado con el asesinato de la familia Cowen se prolongó durante meses, pero el rastro finalmente se enfrió. Sin pistas sólidas, sin relatos de testigos presenciales, solo una vasta naturaleza que parecía haberlos engullido por completo. Sin embargo, a pesar de la falta de evidencia concreta, los susurros de sospecha comenzaron a centrarse en un hombre. Su nombre era Dwan Lee Little, un hombre local de Rogue, Oregón. Había salido de prisión solo unos meses antes de que los Cowen desaparecieran, tras cumplir una condena por un crimen brutal en su pasado. Había estado en libertad condicional tras cumplir una sentencia por la violación y asesinato de una adolescente llamada Orla Faye Phipps en 1964. Cuando los Cowen desaparecieron, Little tenía 25 años. Y aunque no estaba inmediatamente vinculado al caso, ciertos detalles comenzaron a surgir que lo situaban en la zona alrededor del momento de la desaparición. Los Cowen habían sido vistos por última vez acampando cerca del río Rogue en Oregón durante el fin de semana del Día del Trabajo en 1974. No pasó mucho tiempo antes de que las fuerzas del orden reunieran algunos hechos inquietantes sobre los movimientos de Little. La policía supo que Little había estado en la zona alrededor del momento en que la familia desapareció. No solo en la zona, sino que fue visto caminando por los senderos de los mismos bosques donde la familia estaba acampando. Esta información por sí sola fue suficiente para levantar sospechas. Pero había más en la historia. El historial violento de Little no era un secreto. Su pasado lo convertía en una persona de interés fácil. El comportamiento de Little solo añadía leña al fuego. Había intentado abandonar la ciudad poco después de la desaparición, lo que parecía altamente sospechoso. ¿Por qué alguien se iría cuando una familia acababa de desaparecer cerca? Para empeorar las cosas, según los informes, actuó nervioso e inquieto cuando fue interrogado por los investigadores. Pero sin pruebas sólidas, Little permaneció libre. Las autoridades estaban atascadas, incapaces de realizar un arresto, y el caso lentamente se desvaneció en el fondo como tantos otros en el pasado. En 1980, las tendencias violentas de Little resurgieron. Fue arrestado por atacar a una mujer embarazada, Margie Hunter, cerca de Portland, Oregón. El coche de Hunter se había averiado, y Little le ofreció llevarla. Lo que siguió fue un ataque tan brutal que dejó a Hunter con heridas graves y a su hijo no nacido en riesgo. Little fue acusado de intento de homicidio y su libertad condicional fue revocada una vez más. Esta vez, fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas. A pesar de su pasado violento y las oscuras sospechas que lo rodeaban, el caso Cowen permaneció sin resolver. Hubo susurros, rumores y evidencia circunstancial, pero no hubo cierre. De hecho, algunos afirmaron haber visto a Little y a sus padres en la zona alrededor del momento en que los Cowen desaparecieron. Un menor que poseía una cabaña cerca incluso afirmó que Little y sus padres habían pasado por allí el lunes del fin de semana del Día del Trabajo, firmando su libro de visitas mientras pasaban. Luego estaba el asunto de una camioneta.
Una familia de Los Ángeles había informado haber visto a 2 hombres y una mujer en una camioneta cerca del campamento el día en que los Cohen desaparecieron. La descripción de la camioneta parecía coincidir con la que poseía la familia de Little. Podría haber sido ellos. La conexión parecía demasiado coincidental para ignorarla, pero nuevamente, nunca se encontró evidencia sólida. Con el tiempo, surgió otro detalle extraño. Un recluso llamado Rusty Kelly, que una vez había compartido celda con Little, afirmó que Little había confesado una vez más. Esta vez, Little supuestamente le dijo a Kelly que era responsable de los asesinatos de la familia Cohen. Pero para entonces, el caso se había enredado aún más en el misterio. A pesar de la abundante evidencia circunstancial, Dwan Lee Little nunca ha sido acusado de los asesinatos de la familia Cohen. Había demasiada duda, demasiada incertidumbre. Los años pasaron, y Dwan Lee Little continuó viviendo bajo la sombra de la sospecha. Un hombre cuyo pasado violento parecía perseguirlo a cada paso. Sin embargo, a pesar de las numerosas pistas que apuntaban hacia él, no hubo arresto, ni juicio, ni justicia para la familia Cohen. Un misterio sin resolver. Con el paso de las décadas, el caso de la desaparición de la familia Cohen se convirtió en uno de los misterios más inquietantes de Oregón. ¿Era Dwan Lee Little el hombre detrás de sus muertes, o era solo otro sospechoso en un caso demasiado complejo para resolver? Hasta el día de hoy, la desaparición de la familia Cohen sigue sin resolverse. Su trágico destino, escondido en algún lugar profundo de la naturaleza de Oregón, es un secreto que solo el bosque conoce. En este punto, la comunidad se había vuelto insensible a los interminables rumores, las interminables teorías. Estaban cansados de lo desconocido. Pero en el fondo, sabían la verdad. Nunca olvidarían lo que pasó en esos bosques. El Bosque Nacional Siskiyou del río Rogue en Oregón, una vasta e implacable extensión de árboles, seguía siendo un cementerio para las preguntas que nadie podía responder. El inquietante pensamiento de lo que realmente le pudo haber pasado a la familia Cohen persistía como un escalofrío imborrable. Con cada año que pasaba, los detalles de su desaparición se desvanecían, pero el misterio, las preguntas, no lo hacían. El caso se enfrió, clasificado como sin resolver por la Policía Estatal de Oregón. Richard, Belinda, sus 2 pequeños hijos, David y Melissa, y su perro habían partido al bosque para un fin de semana de campamento. Pero solo la camioneta de Richard quedó atrás. La leche en la mesa de picnic, la bolsa de pañales abandonada en la tierra, la correa del perro abandonada. Todo estaba tan mal. Sin embargo, nadie sabía qué había pasado después de que montaron el campamento. Durante meses, el público observó cómo las fuerzas del orden realizaban su búsqueda. La policía trajo perros rastreadores, helicópteros y innumerables voluntarios. Pero el bosque, tan salvaje como hermoso, se tragó a la familia Cohen por completo. Sin rastro, sin señales de lucha. Los miembros desaparecidos de la familia simplemente se desvanecieron en el aire como si nunca hubieran existido. La investigación se convirtió en una historia de fantasmas, una serie de respuestas vacías y pistas retorcidas. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿se había perdido la familia en el bosque? ¿Les había pasado algo siniestro? Y si fue así, ¿quién estaba detrás? ¿A dónde fueron llevados? ¿O había alguien escondido en las sombras, acechando justo al borde del bosque, esperando el momento adecuado para atacar? El caso Cohen nunca abandonaría la memoria colectiva de Oregón. Los susurros se hicieron más fuertes con cada año que pasaba. La gente aún hablaba de la desaparición. Aún se preguntaba quién era el responsable. El silencio del bosque era enloquecedor. Y con cada pregunta sin respuesta, un viento frío parecía soplar desde el bosque, trayendo consigo solo más incertidumbre. Las autoridades nunca pudieron obtener una respuesta clara. Su investigación llevó a callejones sin salida, sin que nadie pudiera ofrecer una explicación real. No había testigos, ni confesiones, ni pistas sólidas.
Solo una familia perdida entre los árboles y la inquietante sensación de que alguien ahí fuera sabía más de lo que decía. Y así, la Policía Estatal de Oregón finalmente archivó el caso como un caso frío. Durante 7 meses, habían buscado, pero la familia se había ido. Su desaparición permanecería sin resolverse, dejando solo corazones rotos, preguntas sin respuesta y un misterio inquietante que nadie podía olvidar. Pero en algún lugar de esa vasta naturaleza, alguien aún sabía la verdad. Alguien que había visto a la familia desvanecerse. Alguien que había visto todo desarrollarse. Alguien que caminó por esos bosques con ellos y nunca dijo una palabra. ¿Por qué? ¿Por qué permanecer en silencio? ¿Era miedo? ¿Era culpa o algo más oscuro? La gente del pueblo hablaba en susurros, preguntándose quién podría haber hecho tal cosa. ¿Quién podría haber llevado a una familia a esos bosques y mantener el secreto durante tanto tiempo? ¿Qué tipo de monstruo dejaría tal rastro de devastación a su paso? Con el paso de los años, la historia de la familia Cowen se convirtió en más que una tragedia. Se convirtió en un enigma que nunca se resolvería. Una advertencia de lo que sucede cuando algo tan malvado permanece escondido entre los árboles, solo revelado a aquellos lo suficientemente valientes como para mirar. Pero aún, después de todos estos años, los bosques permanecen en silencio. Y con ese silencio viene una pregunta inquietante: ¿y si el bosque guarda más secretos de los que sabemos? Entraron al bosque en una mañana de verano y nunca salieron. Y en algún lugar ahí fuera, alguien aún sabe qué pasó, pero nunca ha dicho una palabra. A veces, no es al bosque a quien debes temer. Son las personas que caminan detrás de ti. Comenta tus pensamientos sobre este caso a continuación. Suscríbete y mantente atento para más historias escalofriantes que desentrañan los misterios escondidos en lo profundo de los bosques. ¿Qué secretos crees que aún están esperando ser descubiertos? Comparte tus pensamientos, teorías o experiencias con nosotros en los comentarios a continuación. Quién sabe, podrías tener la clave para resolver un misterio que ha atormentado a Oregón durante décadas.